Llega el momento de hacer un repaso de las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Lo hacemos con nuestros invitados, que son hoy José Ángel Gimeno, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Y también nos acompaña Manuel Arnal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mucho tema por delante, mucha actualidad, así que vamos a ver cuál es el primero de estos titulares. Un nuevo ministro aparece implicado en el caso Aldama. OK Diario. ¿Ayudó la exministra Maroto a obtener la licencia de la trama de Aldama? Eso es lo que asegura el propio Aldama, pero la exministra lo niega. Europa Press. Maroto califica de mentiras las declaraciones de Aldama. La Vanguardia. Maroto reta a Aldama a enseñar pruebas de sus WhatsApp. El Periódico de España. Maroto insta a Aldama a enseñar pruebas creíbles sobre las conversaciones entre ambos. Tanto insistió la exministra que Aldama hizo públicos los WhatsApps que cruzó con ella. Eldiario.es. Aldama cruzó mensajes con Reyes Maroto para ponerse en contacto con el director de Tour España. El Mundo. Reyes Maroto admite un cruce de mensajes con Aldama en su etapa de ministra, 48 horas después de retarle a enseñar pruebas. El Confidencial. Los WhatsApp con Aldama que negó Reyes Maroto. Víctor, disculpa el retraso, te contactará el director de Tour España. ¿Con cuántos ministros de Sánchez se relacionaba Aldama? O mejor, ¿hay algún ministro con quien no tuviera relación? ¿Prueban estos WhatsApps algún tipo de corrupción? Y si es así, ¿se hacía todo a espaldas de Sánchez? Quizá nuestros invitados nos den las claves. Ay, los WhatsApps que nos juegan a todos malas pasadas, muchos dolores de cabeza para los políticos. José Ángel Gimeno. Sí, especialmente para algunos políticos del gobierno, ¿no? Lo decía muy bien en la entradilla de la noticia, si hay algún ministro que no ha tenido relación. Bueno, decían que no iba a haber pruebas ni las habrá. La verdad es que Victoria Aldama da la sensación de ser una persona fría y que va bastantes metros por delante de del gobierno y de los implicados. Lo que prueba este WhatsApp y muchas de las cosas que han ido apareciendo es la gran cercanía de Víctor de Aldama con el gobierno, no ya con el Partido Socialista, con el gobierno. Ya no solamente por la trama Koldo y Ábalos, son tramas de mascarillas y posible financiación a través de sociedades pantallas, sino incluso todo lo que tuvo que ver con las ayudas a Globalia de 475 millones, o que Aldama fuera cónsul honorario de Georgia o distinguido con una distinción al mérito por la Guardia Civil. Es decir, hay una cercanía ya no evidente, es una cercanía que está probada, es factual. Y ahora viene, si, como se decía muy bien, si de esa cercanía pues se derivan abusos de poder o tramas económicas o el haber cobrado financiación irregular, como sostiene Aldama, y como al parecer dice que tiene pruebas, y cuando se las reclaman y alguno se sale excesivamente de la situación y las reclama efusivamente, pues Aldama se las muestra. El gobierno está en una situación muy complicada, se comerá el turrón pero se le va a indigestar, porque ya digo, la cercanía es absoluta y ahora falta que los tribunales y por supuesto los cuerpos y seguridad, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues sigan investigando, y parece ser que ahí hay una situación muy complicada, que como digo, atrapa a muchos ministros, porque ha salido el nombre también de no solamente de la ministra Maroto, sino de la exministra Teresa Rivera, o incluso de Calviño, y por supuesto de la mujer del presidente en lo que es el tema de Globalia. Por tanto, es una situación muy, muy complicada para el gobierno, que como digo, en el momento que solicita pruebas las tiene. Y vamos a ver en esa frialdad y en esa seguridad que está mostrando Víctor de Aldama ante el tribunal, hasta dónde quiere llegar con esas pruebas. Porque de hecho muchas de ellas, las que la reclaman, las tiene. Señor Arnal. Yo soy más prudente, porque si se admite como prueba un WhatsApp de culpabilidad, que se preparen todo el mundo empresarial y se prepare todo el mundo.
en juicios de civil, penal, administrativo, etcétera, etcétera. Aquí hay veces que nos olvidamos que en España una cosa es cuando entras en un proceso judicial, primero de carácter penal, primero eres investigado, luego imputado, luego acusado, luego procesado, luego condenado y luego condenado en firme. Si en España ya sea un ministro o una persona es condenada por un WhatsApp, sentaríamos un precedente que incluso nos asusta, nos puede asustar a cualquiera. Los WhatsApp los carga el diablo, desde las gracietas navideñas hasta los WhatsApp de empresa y los correos de empresa. Estamos entrando en una dinámica, los protocolos de empresa ya empiezan a hablar, y aquí tenemos a un insigne empresario, de qué cosas no pueden ser. Hubo una época que en los protocolos se decía que había que quitar los POSIT, las notas estas que se ponían y demás, y que todo tenía que ir por los correos, ahora correos email corporativos. Pero hay correos que no son corporativos, son a título personal. Yo hablo del mundo empresarial, como puede ser el mundo sociopolítico, periodístico, etcétera, etcétera. Se está abriendo un melón tremendo, que es considerar como prueba un WhatsApp. Lo único que prueba el WhatsApp es que se mandó un WhatsApp. Sí, que dice, oye, el teléfono de Pepito, o el teléfono de fulanito, el contacto. Bueno, prueba eso, no prueba nada más. Y se están tirando unas campanas procesales al vuelo que ya veremos en qué acaban. Creo que ya hemos tenido alguna intervención, ¿no?, sobre lo mismo, y veremos al final las condenas en firme. El problema es que se ven dentro de 3 años. Se ven dentro de 3 años y muchas de ellas quedan en nada. Hasta ahora las condenas que ha habido en firme con ministros son 3 del anterior equipo de gobierno del Partido Popular. 3 ministros condenados en firme y alguno encarcelado en firme. Veremos. Y sobre todo, como testigo de la actualidad, sorprende la cantidad de titulares que se generan con esto, justo en momentos donde hay que decidir temas importantes estratégicos del país, ¿no?, económicos y sociales, que están tapando pues la bonanza económica, la bajada de la inflación, determinados temas que son, yo creo, los que más preocupa a la sociedad. Y a lo mejor todo esto dentro de 2 o 3 meses queda en nada. Y luego, igual hay que hacer santo al Lama. Por cierto, delincuente encarcelado y escarcelado. Escarcelado precisamente porque dijo que iba a cantar. Pues ya está, ya ha cantado y ahora veremos, curiosamente, si eso sirve para escarcelar a los delincuentes españoles. Se abre también otro melón tremendo, porque los juzgados se pueden encontrar y los fiscales con óperas múltiples de cantidad de delincuentes que, con tal de que se les garantice la excarcelación vía sus abogados y dentro del procedimiento, aquí nadie dice que no se está inculcando los procedimientos procesales y penales, pero sí, esto puede ser la repera. A ver si es verdad que a lo mejor a un delincuente común de poca monta, y habría que ver, desde luego titulares periodísticos no, pero habría que ver cuántos delincuentes son escarcelados en base a decir que tengo pruebas que me exoneran o que me ayudan precisamente a salir de la cárcel. Yo creo que estamos en una línea, en un filo de la navaja muy peligroso para el concepto de justicia seria y rigurosa. Señor Gimeno, que he visto que estaba tomando notas y pensando. Bueno, no sé, lo de declarar santo al Dama primero se tiene que morir, según creo que hace la Iglesia Católica, y yo le deseo que no se muera, aunque algunos igual le desean que se muera antes de
de determinadas declaraciones. Decía Manuel que en estos momentos que hay que tomar decisiones muy importantes, claro, el problema son si las que las tienen que tomar son ministros y gobernantes que se relacionan con este tipo de personas, por cierto, delincuentes, a los que, si dicen la verdad, pues este gobierno, pues evidentemente también está interesado y le reduce las penas, ¿no? Yo creo que decía Manuel que se le condena a alguien por un WhatsApp. No, vamos, que estamos en España, esto no se condena a nadie por un WhatsApp. Lo que se está diciendo es que este señor tenía cercanía con una ministra, que ella había dicho que no la conocía, y que el Partido Socialista que no conocía a este señor. No se le condena a nadie, Manuel. Lo que están diciendo es el Partido Socialista o miembros del Partido Socialista que no conocían a este señor, que este señor quién es. Y es que está este señor hasta en la sopa. Ya veremos. Y la prudencia, evidentemente, claro, yo no he dicho que a partir de esos WhatsApps se derivan o se van a derivar condenas. La prudencia es la que tenía que haber tenido los ministros, porque ni Manuel ni yo tenemos el teléfono de la exministra Rivero, ni tenemos reuniones con Globalia o con la mujer del presidente del gobierno, o whatsappeamos con la ministra Maroto y la ministra Maroto me dice que disculpas, que han tenido mucho trabajo. Esa es la prudencia que tiene que tener un ministro. Esa es la prudencia. La prudencia se le exige al gobierno a tratar con diversas personas que, como has dicho tú, pues hayan podido tener causas penales y que ahora están hablando ante los tribunales. Y por supuesto los tribunales tendrán que hacer su trabajo, y eso es lo que esperamos en un Estado de Derecho en el que no se condena a nadie con WhatsApp. Simplemente lo que se está diciendo es que esos WhatsApp prueban la cercanía extraordinaria que no tenemos ninguno de esta mesa y que no tiene el común de los mortales en España con el gobierno. Es decir, que un conseguidor, un empresario, un comisionista, una persona con evidentes facultades comerciales, consigue llegar hasta cualquier ministro. Estamos hablando de Ábalos, estamos hablando de su asesor más importante, Koldo García, estamos hablando de la ministra y vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivero, y estamos hablando de la ministra de Comercio e Industria. Es decir, eso no es peccata minuta, y yo creo que la prudencia la tendría que haber tenido el gobierno, y si no la ha tenido, y de ahí se derivan otras consecuencias, pues los jueces dirán, y a la espera estamos, claro. Bueno, eso de que no se tienen los teléfonos, eso es una apreciación. Yo estoy convencido que las grandes empresas, grupos empresariales, los CEOs, tienen teléfonos de consejeros, directores generales. Ese es el día a día de las relaciones, ¿eh? Prudencia, decir que no. Yo estoy convencido que el presidente de Repsol tiene teléfonos y la presidenta del Banco Santander. Esto funciona así, para una relación fluida. Oye, necesito hablar. Otra cosa es de lo que se hable, pero teléfonos. Cualquier jefe de gabinete de cualquier institución, gobierno de Aragón, tendrá unos 40 o 50 teléfonos de personas sensibles por su categoría profesional, su peso empresarial dentro de Aragón. Eso lo tiene cualquiera. Por eso digo que cuidado con los WhatsApp, ¿eh? Si se abre el melón ese, va a haber disgustos muy gordos, ¿eh? Y muchos empresarios normales, ¿eh? Empresarios y empresarias de nivel normal que tienen relaciones y contratos con las administraciones. Y los que hemos trabajado en las administraciones durante muchos años, una administración pública, sabemos que eso es así. Sabemos que eso es así. Otra cosa es qué se hace con ese contacto. ¿Qué se hace? No es lo mismo reunirse en un restaurante con reservado que reunirse en un restaurante público donde te ve todo el mundo, en una comida de trabajo. No es lo mismo tener una reunión fuera del despacho oficial sin que lo sepa el administrativo, el jefe de gabinete, etcétera, etcétera. O sea, una reunión oculta, pero cuando entras tú en un despacho del ministerio,
Por cierto, cuando entras en los ministerios tienes que dejar el DNI, tienes que estar citado. Si vas a la planta noble se te acompaña, o sea, qué rastro hay, ¿eh? Y mucho. Eso es el día a día de un ministerio. Por mi trabajo he tenido que ir a varios y ese es el día a día, ¿eh? DNI, ¿para quién vas? ¿Con quién vas? Y luego tienes que pasar muchas puertas hasta llegar a nada más y nada menos que a un ministro o a una ministra. Eso es así. También lo que se apuntaba en algunos de esos titulares no era el contenido del WhatsApp en sí, sino que la ministra hubiera dicho primero que no lo conocía, exigiendo esas pruebas, y luego esas pruebas, luego a las horas sí que dijo, ay, que sí que lo conozco, que sí que teníamos algún mensaje, ¿no? O sea, no el hecho del WhatsApp o lo que pueda probar ese mensaje, sino como ese ánimo de ocultar la relación. Sí. Hombre, seguramente ha cometido un error, un fallo, o intencionadamente, como decía, el pecado conlleva la penitencia, ¿no? Pero de ahí a extraer otras cuestiones, eso lo tendrá que extraer el fiscal y lo tendrá que extraer el juez instructor si se llega a esas fases de investigada, imputada. Y luego ya la última, dentro de la fase procesal, de los inicios de la fase procesal, acusada. Sí, no, Aldama no era el presidente de Repsol, no es el CEO de... Vamos, creo que era el presidente del Zamora. Yo tengo algún conocido que dirige algún equipo de fútbol, le preguntaré hasta dónde llegan sus 40 o 50 contactos y a ver hasta dónde pueden tirar. Y cuando alguien quiere cometer un delito, pues no va por el ministerio saludando a la cámara y diciendo pues lo que va a hacer, ¿no? Supongo que esas cosas pues se hace más, pero efectivamente vamos a esperar que, como digo, en estas Navidades alguno se comerá el turrón, pero posiblemente sea indigesto. Pues vamos a dejar aquí este tema. Como bien han dicho nuestros invitados, hay que ser prudente, esperar también esos procesos de la justicia, y nos vamos fuera de España para nuestro siguiente tema. Mientras algunos piensan que la guerra en Ucrania finalizará muy pronto, otros se preparan para lo contrario. Polonia se prepara para la guerra. La amenaza es grave. La razón. El Kremlin apunta expresamente a una base de Estados Unidos en Polonia como objetivo prioritario a atacar. La vanguardia. Rusia dice que una base antimisiles de Estados Unidos en Polonia es objetivo en un potencial ataque de su ejército. El economista. Rusia advierte que la base de Estados Unidos en Polonia está en su lista de objetivos prioritarios y el ejército declara el estado de alerta máxima. La vanguardia. Polonia se convierte en el primer país de la Unión Europea en introducir clases de tiro obligatorias para niños, y este es el resultado. La Gaceta de la Iberosfera. El Parlamento de Polonia despenaliza el uso de armas de fuego en la defensa de la frontera. La razón. Atención al rearme acelerado de Polonia. Su artillería móvil lleva camino de convertirse en la mayor de Europa. El País. Polonia recibe 4.000 millones de dólares de Estados Unidos para la compra de armas. ¿Tiene motivos Polonia para estar preocupada? ¿A qué obedece este rearme tan intenso? ¿Deberíamos nosotros empezar a preocuparnos? Lo analizamos con nuestros invitados. ¿Tiene Polonia motivos para estar preocupada? ¿Los tenemos nosotros? Señor Arnal, ¿qué opina? Bueno, primero una pequeña clase de geografía, ¿no? Polonia limita al norte con el enclave ruso de Kaliningrado, con unos 200 kilómetros de frontera. Al noreste con Lituania. Al este con Bielorrusia, aliado total de la Unión Soviética. Y al sureste con Ucrania. O sea, evidentemente está en una frontera, tiene fronteras calientes, ¿no?, que llamaríamos. Por otro lado, cuando se dice que Rusia amenaza las bases, aquí se nos ha olvidado que teníamos una base americana que en determinado momento se llegó a saber, porque no se decía, que teníamos varios misiles intercontinentales apuntando a Zaragoza, y de hecho
se hizo un estudio de qué aparcamientos subterráneos de la ciudad podían tener la capacidad y cuánta de soportar civiles en caso de un ataque. La Guerra Fría, los años duros de la Guerra Fría. La base de Zaragoza servía como puente aéreo con la base de las Azores y con la base italiana de ahora no me acuerdo el nombre, para el traslado y con traslado a Alemania. O sea, que ha habido misiles apuntando a bases, eso ha sido siempre. Que ahora se les saca el polvo o el brillo, eso es evidente en la situación que estamos. Y otra cuestión es que el gobierno polaco, un gobierno que actualmente se considera que es centroliberal, pero en Polonia, desde la caída del muro de Berlín, es un país hipernacionalista, ¿no? Con un sentimiento nacionalista acendrado. Polonia es un país que tiene, creo que sobre 37 millones de habitantes. Tiene menos habitantes que España y menos superficie incluso que España. Las imágenes que hemos visto son prácticas de tiro con pistolas láser. Y también se les está enseñando a desmontar y montar un fusil de asalto ficticio. Es una dinámica muy peligrosa, porque mete el miedo a la población y sobre todo que se dicen niños porque son niños, pero estamos hablando de alumnos de bachillerato, 17, 18 años, 19. Muy peligroso. Polonia está a tiro de artillería convencional. Esto significa que si se ponen unos cañones en la frontera, cercana a la frontera en Kaliningrado o en Bielorrusia, se puede bombardear. Es el camino natural a Berlín. Se nos olvida cómo entraron las tropas rusas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por dónde entraron? Para llegar hasta Berlín. Claro que es preocupante desde el punto de vista de los juegos de guerra, pero de ahí a decir que los niños, hombre, yo me imagino que antes de los niños están los adultos, ¿no? Es una medida que echa un tufo reaccionario total. Antes, cuando se movilizaba a los que hemos hecho el servicio militar, se guardaba la cartilla militar que tenías que pasar, creo que hasta los 30 y tantos años, que era la edad que te podían movilizar. Primero estaban los soldados profesionales, luego los soldados de reemplazo, luego los licenciados que iban corriendo hasta que llegaban los de los 35 años, en caso, la famosa cartilla que ponía que el valor se presuponía que teníamos. Ponía buen comportamiento tal, y valor se le presupone, o se le supone. Como no habíamos entrado en combate la mayoría, ninguno, vamos, se supone que íbamos a ser valientes y tocaba. Pero estamos hablando de hombres hechos y derechos. Ya meter a los niños y preadolescentes y adolescentes en esa feria huele a manipulación pura y dura política. Señor Jimeno. Bueno, siempre que se habla de Polonia yo lo pongo todo en frío. La verdad es que Polonia siempre tiene muy mala prensa a nivel de gran parte de Europa. Siempre se la tacha de reaccionaria, superconservadora, supernacionalista. Esto me pasa igual que cuando leo los tabloides británicos, cuando hablan de España. No hay que creerse nada. Es decir, de ahí a la verdad va un trecho. La verdad es que la situación de Polonia, como ha dicho muy bien Manuel, es una situación no geográficamente complicada, porque la geografía es la que es, sino históricamente muy complicada. Hay que ponerse en el contexto como cuando estudiamos los casos árabo-israelí o palestino-israelí. Hay que ponerse en el contexto. A Polonia la han invadido en los últimos 150 años 7 veces. Y en general la han invadido por parte de la zona del este, por parte de Rusia. Decía Manuel que Polonia era el camino natural del ejército soviético o ruso contra Hitler. Bueno, el camino natural fue de los rusos en el pacto, de los soviéticos en el pacto Molotov-Ribbentrop, que después de firmar un acuerdo con Hitler, 3 semanas más tarde de entrar las tropas nazis
en Polonia, entraron los rusos. Ya lo habían hecho. En el año 1920 ya habían estado luchando y le dieron sopas con onda a los polacos y se las tenían guardadas. Los soviéticos se las tenían guardadas. Y cuando tuvieron ocasión, cuando los nazis habían hecho el trabajo no sucio, sucísimo, 3 semanas más tarde, el ejército soviético entró en Polonia. Y de ahí no se marchó hasta la caída del muro. Es decir, los polacos están muy hartos de los soviéticos y de los rusos, porque no solamente pasó eso en el 1920, no solamente pasó en 1939, sino que había pasado antes. Efectivamente, no solamente de los rusos, sino también los franceses que entraron allí y crearon el Ducado de Varsovia, y también Prusia. Es decir, Polonia ha sido un país en constante ataque de su integridad y de su soberanía. Y es un país, efectivamente, que lo tiene muy en cuenta. Y eso hay que entenderlo. Nosotros vivimos en España, no tiene nada que ver nuestra situación. Polonia, el ejército polaco, gasta el 4% del Producto Interior Bruto en el ejército, supera a Estados Unidos. Nosotros estamos por debajo del 1, estamos cerca de Luxemburgo, pero Polonia, Lituania, Estonia, todos esos países están teniendo un incremento natural de su presupuesto porque ven de nuevo las garras del oso soviético, en este caso ruso. Y ellos conocen su historia y, por tanto, toman medidas. Eso es así. Había un dicho, y que quizás hay que rescatar, es que si eres optimista, estudia inglés, y si eres pesimista, estudia ruso. Los polacos estudian ruso y tienen muy en cuenta el poder de los rusos. Y efectivamente, yo creo que hay que bajar y echar agua a este vino. Polonia es un país de la OTAN. Polonia es un país de la Unión Europea, no es Ucrania. Punto número 1. Eso hay que tenerlo en cuenta. Luego echemos agua a esto. Es una situación complicada. Se puede desbarrar, como ha caído Siria, y nadie lo sabía. Y por supuesto las cosas no están en su mejor momento. Pero pongamos las cosas en su punto y situación. La OTAN ayudaría a Polonia porque Polonia es un Estado, como digo, que está en la Unión Europea y por supuesto en la OTAN. Y todos tenemos bases y todos tenemos situaciones. Y lo que están haciendo es lo que se hacía en la Guerra Fría. Si los rusos se atreven a atacar, se van a enfrentar con un país que está militarizado con el 4% del Producto Interior Bruto. Ojalá no suceda. Con respecto a lo de los niños, es lamentable, efectivamente, ver a los niños jugar con armas o entrenar con armas. Pero ellos están en ese contexto. Efectivamente, a mí no me gusta, no me convence. Las armas son para los soldados. Lo que pasa es que están en una situación en la que han tomado esa decisión. Creo que es una decisión muy desacertada, el que los niños, aunque sean bachilleres, estén entrenando con armas, porque lo pueden efectivamente hacer cuando son mayores de edad, y que los polacos tendrán que saber si efectivamente dedicar recursos o crear ese ambiente en niños de 16 años o incluso de primaria es la mejor situación, aunque su situación histórica y política les obligue a tomar decisiones como gastarse el 4% y gastarse gran parte de sus recursos. Repito, a mí no me gusta. No me gusta que los niños entrenen con armas, es una situación, como decía Manuel, de mayores, pero hay que poner las cosas en su contexto. Y como digo, Rusia ha tratado muy mal históricamente a Polonia y los polacos, que vieron cercenadas su élite intelectual en la Segunda Guerra Mundial, yo recomiendo a todos que lean o vean temas relacionados con Katyn, donde se cargaron a todas las élites polacas, militares e intelectuales, y eso el pueblo polaco lo tiene a fuego. Y esas cosas no se borran. Y por tanto ellos están con el miedo en el cuerpo, pero ya digo, rebajemos la situación, que los niños no toquen las armas, aunque eso es decisión de la sociedad y sobre todo el gobierno polaco. Una vez que hemos sentado este contexto geopolítico y muy brevemente, ¿creen que podríamos llegar a ver algo así en España en un futuro? Manuel. Esto hay que ser muy prudente porque hay voces de ultraderecha en España que dicen que nuestro enemigo es Marruecos. Lo hemos oído, que teníamos que estar armados. Yo espero que no consideren a los franceses otra vez enemigos de la Virgen del Pilar, porque claro, somos aliados en estos momentos, pero últimamente uno está escuchando cosas un poco sorprendentes. España está involucrada, Tenemos en Lituania, creo recordar, tenemos un despliegue militar dentro de la OTAN. Y dentro de los 300.000 soldados que se movilizarían en caso
de una situación prebélica o bélica de la OTAN, hay muchos miles de soldados españoles, tanto del área, de las tres fuerzas, ¿no? De mar, tierra, aire, movilizados, que se dice pronto 300.000 soldados de la OTAN, que se desplegarían en todo lo que sería la frontera con el este. O sea, involucrados estamos. Otra cosa es que estamos involucrados dentro de una situación estratégica, ¿no? De ahí al siguiente paso, es decir, España tiene en sus fronteras un enemigo a las puertas. Eso es un alucine. José Manuel. José Ángel. Vamos a ver. El gobierno no considera a Marruecos un enemigo. Las pruebas son la excelente relación que tiene el gobierno y el presidente con el régimen alawí. No sé si motivado por determinadas informaciones que pueda haber en el móvil del presidente, pero por supuesto hubo decisiones con respecto al Sáhara extrañísimas. Es un gran amigo, por lo menos de este gobierno, ¿no? Lo que pasa es que los militares hacen su trabajo y valoran, ¿no? No hay un enemigo. Marruecos no es un enemigo, evidentemente. España como país tiene riesgos militares y riesgos de soberanía, y evidentemente se contemplan, por supuesto, en Ceuta y Melilla y en Canarias. Con respecto a lo de los niños, nuestros niños hacen muy bien, ojalá en vez de aprender tiro, que si a alguno le puede interesar, pues que lo haga cuando sea mayor. Igual tiro con arco es más interesante, es menos dañino, pero los niños ojalá jueguen al ajedrez, aprendan teatro, que viene muy bien, o aprendan a debatir, que falta nos hace, ¿no? Que los niños hablen y enseñen a los mayores, sobre todo a los políticos, a confrontar las ideas democráticamente, a poner argumentos. Eso estaría muy bien en vez de jugar con armas. Pero yo no veo no es por el ambiente navideño, yo no veo ningún enemigo a las puertas, sino que evidentemente hay que, como cualquier empresa, como cualquier sociedad, valora los riesgos, y es lo que hay que tomar medidas, claro. Todos esperamos que nuestros niños y nuestro futuro esté a salvo. Volvemos a España para debatir el último titular que nos ocupa hoy. Dicen que en la España vaciada no ocurre nada hasta que aparece Google. Se ataca. El coche de Google Maps captó a un hombre con un saco en un pueblo remoto de Soria. Ahora hay 2 detenidos por asesinato. 20 minutos. Una imagen de Google Maps, un triángulo amoroso y un torso enterrado. Todo sobre el caso del cubano descuartizado en Soria. No es la primera vez que el coche que todo lo ve ayuda a la policía. La Vanguardia. No solo en Soria, Google Street View ya fue determinante para resolver otros crímenes. El Español. Cómo Google Maps sirvió para detener en Madrid a uno de los mafiosos más buscados de Italia. ¿Qué probabilidades hay de que Google Maps te pille cometiendo un delito? ¿Es el delincuente con peor suerte del mundo? ¿Tiene valor probatorio una foto de Google? ¿Qué opinan nuestros invitados? Igual en lugar de Google Maps debería llamarse Google Holmes. José Ángel. Bueno, siempre que cualquier innovación se quiere introducir en la sociedad se ponen en solfa, se ponen, mejor dicho, sus ventajas, ¿no? Cuando se hacen experimentos de ingeniería genética, cuando se descubren adelantos, siempre se habla pues de las grandes ventajas que van a tener para los enfermos de determinados, o que a determinado enfermo pues le van a poder solventar, ¿no? Y pasa lo mismo con estas herramientas tecnológicas. Ahora nos dicen pues que esta herramienta, que esta funcionalidad que tiene Google Maps, pues ha permitido pues resolver un caso. Bueno, es una interesante herramienta porque muchas veces cuando tenemos que ir a algún sitio nos permite saber dónde está y por dónde hay que ir o por dónde no ir. Pero yo creo que aquí aparece el viejo debate entre la seguridad y la privacidad. Muy interesante la herramienta, pero la herramienta también tiene una parte doble, ¿no? Esto es como el arma de doble filo que hiere al enemigo y al que la porta. Efectivamente, lo que al parecer han podido descubrir mediante algunas imágenes, porque es verdad que esta funcionalidad de Google permite guardar imágenes pasadas, no muchas, y en una de ellas
casualidad, pues descubrieron un bulto. Es verdad que la herramienta suele difuminar las caras, pero eso ha sido un indicio, o por lo menos una prueba o algo que ha permitido resolver el caso. Pero como digo, esto se debería enmarcar en el viejo debate entre la privacidad y la seguridad, en la cual yo soy más partidario de la privacidad, aunque no desdeño las herramientas tecnológicas para la seguridad. Está muy bien que haya cámaras, sobre todo cuando estas cámaras cumplen con el principio de necesidad, de proporcionalidad, cuando sobre todo lo demanda un juez, etcétera, y que nos permiten que nuestros entornos sean seguros, porque desgraciadamente la naturaleza del ser humano no somos ángeles y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta, pero eso hay que contrarrestarlo con las pérdidas de privacidad que tenemos. Y si lo que se nos quiere vender es que estas cámaras son maravillosas, etcétera, y esta situación es maravillosa, pues esto no. Es decir, estos sistemas tienen que tener los requerimientos necesarios para, evidentemente, reservar la privacidad de las personas y de las empresas, porque de la misma manera que sirven para detectar un crimen, permiten a los criminales saber cómo son las medidas de seguridad, cómo están determinadas viviendas, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya digo que este tipo de mecanismos y tecnologías se suelen vender más las ventajas que tienen. A mí me recuerda, ¿no?, que en China, por ejemplo, pues en determinadas iglesias o templos suelen colocar muchas más cámaras que en otros sitios, o en determinados eventos suelen colocar más cámaras, ¿no? Pues porque no es un tema de seguridad, sino de control. Como digo, bienvenidas los avances tecnológicos, por supuesto, pero el debate ético, moral y de privacidad siempre tiene que estar ahí, y en España está, y lo que hay que pedir es que a estas herramientas que funcionan internacionalmente pues también tengan sus reservas, y esas fotografías pues conserven los derechos de las personas que se vean afectadas, claro está. Manuel. Si me permiten el chascarrillo, vaya que en un pueblo de Soria perdido pase el coche del Google y te pille, ¿no? Eso es ya tremendo, ¿no? El delincuente y asesino parece ser, ¿no? Desde luego ha tenido la lotería tonta, ¿no? Esto ha pasado siempre, y voy a poner un ejemplo de Zaragoza, ¿no? Hubo hace muchos años unos incidentes tremendos en la Romareda, donde una decisión arbitral fue muy discutida, y sacaron una foto, no me acuerdo en qué periódico de los que había entonces en Zaragoza, donde se veía a gente encaramada en la valla que había entonces, tirándole las almohadillas desaforados, ¿no? Y la discusión fue, claro, al día siguiente probos padres de familia y trabajadores se veían subidos en la valla a sus 40 y tantos o 50 años, intentándole darle al árbitro con la almohadilla, ¿no? O sea, siempre ha habido problemas con las imágenes, ¿no? Afortunadamente, como muy bien ha recordado José Ángel, aquí en España para colocar cámaras hay unos procesos muy claros legales. No se coloca una cámara donde uno quiere, ¿no? Es evidente que también cada vez las cámaras están ayudando a resolver problemas, las cámaras de los bancos, de los comercios que están autorizadas, de los organismos públicos, etcétera, etcétera. El problema es el uso que se le está empezando a dar a esto, ¿no? Que habrá que acotarlo, y teniendo en cuenta además que la tecnología está funcionando a unos niveles. Los que profesionalmente hemos tenido que trabajar con herramientas cartográficas de satélite, yo les puedo decir que es asombroso hasta el detalle que se pueda llegar, de hecho, todo el mundo debería saber pues que Hacienda hace vuelos para ver si se han modificado, que lo ven también los ayuntamientos, la superficie se ha construido por encima, en las terrazas, se han aumentado superficies. No hablo nada de las superficies agrarias, donde se sabe qué es lo que se está regando y cuándo se está regando, por el color, los infrarrojos.
Esto ha aumentado mucho y hay, eso que vemos en las películas, que hay satélites que pueden ver una matrícula, los hay. Los hay. Otra cosa es que los hay para lo que los hay, ¿no? Pero esto es así. Lo que hay que hacer es evitar que, como muy bien decía José Ángel, esto se convierta en el gran hermano, ¿no? Y lo tenemos difícil, ¿eh? Porque nosotros mismos estamos autorizando al juego con nuestras imágenes, por más que se recomienda que no hagamos fotografías de nuestros hijos, de nuestros nietos, y las colguemos en redes, se hace. Por mucho que se dice que hay que mantener la privacidad, está el chascarrillo de esa juerga donde acaba alguien con la ropa interior en la cabeza y la cuelga y luego su empresario al día siguiente lo ve y el otro ha dicho que está con la baja porque está malo, ¿eh? Suena chascarrillo, pero es así. Estamos colgando nuestra privacidad y luego encima pretendemos que esto esté controlado. Pues tendremos que hacer todos un esfuerzo primero en nuestra propia privacidad para luego exigirle a las administraciones también que controlen la privacidad general. ¿Quieres apuntar algo más? Que lo ha explicado muy bien Manuel, efectivamente, para qué el debate de la privacidad empieza por uno mismo, efectivamente, ¿para qué voy a decir yo que no quiero esta cámara si estoy vendiendo mis secretos más íntimos en mis redes sociales, en mis infinitas redes sociales? Es decir, efectivamente, la privacidad empieza por uno mismo. Y lo que es preocupante, efectivamente, es que esas imágenes, sobre todo, pueda haber abusos de poder o incluso chantajes, porque ahí están también los hackers, ¿no?, que utilizan esa información para, evidentemente, chantajear a empresas y a personas. Y es muy preocupante también el abuso del poder. Había un ministro que decía que lo sabía todo de todos, o que conocía lo que decía y hacía algunos miembros de la oposición. Eso decía un ministro de Interior en España. Es decir, que ya no solamente estamos, tema de hackers, no estamos solamente porque nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que incluso el poder también podría llegar a utilizar, o por lo menos a mediatizar, a la oposición o a otros partidos. Es un tema muy delicado que hay que tener muy en cuenta. Y de verdad tendremos que consultar con algún matemático que calcule esa probabilidad, ¿no?, de que te sorprenda en un pueblo de Soria el coche de Google cometiendo un crimen. Bueno, hasta aquí ese repaso a la actualidad nacional e internacional. Muchísimas gracias, José Ángel Gimeno, por haber estado con nosotros. Manuel Arnal, un placer. Igualmente, y feliz Navidad. Feliz Navidad para ustedes también. Y hasta aquí ese repaso semanal a la actualidad.